Amén. Amén. Un sacrificio de olor fragante con conciencia. Ese es el tema de esta noche. Amén. Un sacrificio de olor fragante con conciencia. Hebreos capítulo 13. Amén. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 13. Miren lo que dice la Biblia allí en el verso 10. Vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 15. Voy a leer la palabra del Señor. Dice el verso 10: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. A ver, todos el 13, el 14 y el 15. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Frutos de labios que confiesan su nombre. Vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de meditar tu palabra. Aquí estamos, Señor, todos aquí preparados, listos, con toda reverencia para recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor, gritando gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermanos, nosotros reconocemos que el templo no es nada si no está el que es motivo del templo. Es decir, el templo tiene una razón de ser y es el que está ahí dentro. Es el que es el Dios, es el rey, es el que recibe todo lo que se hace allí, ¿verdad? Así que esto lo hacemos y este lugar que está aquí está dedicado solamente al Rey, al Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Aquí todo se mueve en torno a Él. Amén. De la misma manera ocurría en los templos que Él tuvo en el antepasado. Él tuvo en el desierto un templo y el cual estaba erigido allí en medio de ese desierto. Y obviamente que ese templo era sombra de lo que había de venir. Es decir que lo que iba a venir después en Jesús iba a ser lo completo, lo verdadero. Esto allí que pasó allí era una sombra de lo que había de venir, dice este libro de Hebreos. Ahora, ahí, hermanos, como ustedes saben, habían tres lugares: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en cada uno de esos lugares se ofrecía algo para Dios. Era una ofrenda, era un regalo, era un gift, como se dice en inglés. Es decir, un don que se le presenta a Dios. Un don que le presentaban primeramente en el atrio exterior por el pecado. Se le presentaba allí una ofrenda, un sacrificio. Y obviamente que en aquel tiempo allí se le ofrecía al Señor en el altar, de los sacrificios que estaba allí. Ese altar que era de bronce, ese altar que estaba allí en la entrada, ese altar era para ofrecer por el pecado, por holocausto por los pecados. Era un sacrificio, una ofrenda, un regalo que se le daba a Dios, pero que había que hacerlo de una manera específica, porque así lo tenía que hacer los sacerdotes. Tenían que dirigir, llevar el culto, llevar la ceremonia de tal manera que él recibiese, fuese complacido de lo que se estaba haciendo allí. Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta que en alguna ocasión usted tiene a alguien invitado en su casa y usted quiere que esa persona que va a llegar a visitarle, usted le ha invitado a comer, usted le ha invitado de pronto a cenar, pero que todo debe estar en orden, que todo debe estar correcto, que todo debe saber bien, que todo debe estar bien ordenado para atender esa visita. De esa manera era que los sacerdotes tenían que entender que estaban ofreciéndole no a cualquiera, al Dios todopoderoso, al creador del cielo y de la tierra, al Dios de ellos, le estaban ofreciendo algo, y que no podían ofrecerle algo de cualquier manera. Tenía que ser algo muy bueno,
algo muy perfecto, algo muy excelente. Amén. Y eso tenía que hacerse con mucha, escuchen bien, sinceridad. Sinceridad. No había otra manera, porque claro, Dios lo ve todo. Dios sabe las intenciones y conoce las acciones de los hombres. Es decir, que Él sabe la intención que tienes de estar aquí esta noche. ¿Con qué intención viniste? ¿Verdad? Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Y para mirar eso, hermanos, miremos lo que dice aquí en Lucas 18. ¿Se acuerdan lo que pasó en Lucas 18? ¿Alguien se acuerda lo que pasó en Lucas 18? Bueno, miren lo que pasó en Lucas 18. Dice aquí en Lucas 18 que, dice el verso número 10, dice que dos hombres subieron al templo a orar. ¿A qué? A orar. Y dice, el uno era fariseo y el otro era publicano. Y entonces el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, ni siquiera oraba a Dios, era consigo mismo. Dios no le estaba escuchando, él no quería escuchar esa clase de oración, no era lo que él quería. ¿Qué vino a hacer? Ofrecerle allí algo a Dios, pero no lo estaba haciendo como Dios quería. Ese es el asunto que quiero que entendamos, iglesia. Porque cada vez, hermanos, Dios nos llevará a una mejor excelencia en todo lo que hagamos. Él quiere que cada vez tú seas más excelente para con Él. Porque Él es el excelente. Porque Él hizo un sacrificio completo. Porque Él se entregó verdaderamente, sinceramente. Él lo entregó todo, hermanos. Él no merece cualquier cosa de nosotros. Él no merece que nosotros lo hagamos de cualquier manera. No, Él quiere que nosotros lo que hagamos, lo hagamos con excelencia, de verdad, de corazón, en espíritu y en verdad, con sinceridad. Digan amén. Este hombre oraba consigo mismo de esta manera. Decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Es decir, mirando los defectos de los demás, juzgando a los demás. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, porque dos hombres subieron al templo a orar. Estaban en el mismo lugar y los dos tenían la misma intención, pero no lo estaban haciendo con el mismo corazón. ¿Estamos? Lo interesante es que aquí el único que sabe cuál es la intención de nuestro corazón es el Señor. Entonces, este hombre seguía diciendo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Es decir, que él trae una actitud de presentarse ahí en el templo, en ese lugar donde se tiene que dejar primero esa ofrenda. Y esa ofrenda debe llegar ahí, a ese lugar de entrada. Cuando ellos entraban al templo, lo primero que encontraban era el altar de los sacrificios, el altar de bronce. Ahí ese es el lugar donde se arreglaba el asunto del pecado con Dios. Ahí había reconciliación con Dios. Entonces venía el ofrendante, venía el que traía el don para Dios y lo presentaba allí. Ahí ese momento es importante. ¿Por qué? Porque, hermanos, ahí es cuando Dios recibe o no recibe. Y recibe olor grato o recibe olor que no es grato, o olor extraño. Eso no lo recibe Dios. Ahí. Y esto, a veces predicar de estas cosas es algo muy serio, porque cuando los hermanos se enteran de estas cosas, de pronto hemos cometido errores por ignorancia, pero cuando conocemos, cuando nos enteramos, cuando ya lo hacemos con conciencia, con conocimiento, entonces podremos pecar doblemente. Por eso es que el Señor le decía a ellos, le decía a los fariseos, ustedes tienen doble condenación por esto. Doble condenación. Porque ellos, sabiendo que no tenían que hacer ciertas cosas, las hacían. Esto aquí nos está diciendo algo claro. Hermanos, y todos los que servimos aquí, todos los que hacemos algo aquí, no caigamos en ese error de
de hacernos como que un culto más, pero un momento, piense muy bien qué clase de ser humano es usted. Usted es un ser humano que primero vive en una condición natural pecaminosa. Su cuerpo todavía, ahí todavía está el pecado. Vivimos en un mundo plagado del pecado. De allá venimos y entramos al lugar. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Moisés? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Josué? Quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Quita. Como quien dice, entra aquí primero, pero mira bien cómo vas a entrar. Entonces, uno tiene que entender que cuando está aquí, en esta casa, no es como si estuviera en mi casa. No, estoy en la casa de Dios. Es más, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que si tardo, miras cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia que es casa de Dios. No, voy a leer el versículo. Eso está en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16. Voy a leerlo como dice aquí porque ya se me fue el pensamiento aquí. Acá dice: esto te escribo porque tengo esperanza de ir a verte, porque si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, tenemos que ser conscientes. Yo no sé si usted ha entrado alguna vez a una corte, pero usted cuando entra a una corte, usted entra a un lugar donde usted no puede proceder de cualquier manera. Usted sabe que hay unas condiciones para estar ahí. Hay unos protocolos que se siguen allí estrictamente. Si no lo hace, hay personas que lo están mirando a usted. Si usted no lo hace, le ordenan que lo haga. Nosotros no necesitamos eso, necesitamos recibir la información. Entonces, cuando entraban al templo, lo primero que se encontraban era con el arca, con el altar de bronce, el altar de los sacrificios. Y ahí venía el ofrendante a traer su sacrificio, a hacer su sacrificio. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote lo que hacía era dirigir la ceremonia, que todo se hiciera como Dios había dicho en su palabra, que se hiciera exactamente. Ese animal tenía que ser sacrificado de cierta manera, cortado de cierta manera, quemado de cierta manera, desmembrado de cierta manera, y tenía que ser puesto allí. Y ahí venía el fuego, y el fuego es aprobación de Dios. Pero cuando subía ese olor, Dios aprobaba o desaprobaba. Es decir, se había hecho correctamente. El ofrendante venía con sinceridad, sabía a qué venía, traía su pecado. Entraba al altar porque sabía que traía un pecado y que traía ahí una ofrenda para hacer a un lado su pecado, para tener comunión con ese Dios. Tenía que ser sincero. Por eso la Biblia dice que el que encubre su pecado, Proverbios 28:13, no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo primero, si este fuera el tabernáculo, lo primero que usted encontraría ahí en esa puerta sería el altar de bronce. Aquí encontraría usted el candelabro. Aquí, exactamente en este mismo lugar, estaría el altar del incienso. 2 codos de alto, 45 centímetros. Era un codo eran 45 centímetros de aquí a acá. Entonces el alto del altar del incienso era de 2 codos. Su ancho era de 1 codo, era cuadrado, 1 codo ahí. Y ahí se debía quemar un incienso. Ahí, exactamente antes del lugar santísimo. El lugar santísimo era aquí. Aquí estaba el mueble donde estaba ¿qué? El propiciatorio, el arca del pacto. Adentro estaba ¿qué? La vara de Aarón, la ley de Moisés y el porción del maná. Eso es todo. Aquí había una cortina, pero aquí exactamente, aquí, en el altar, estaba el altar del incienso.
Y el altar del incienso era solamente para dos cosas. Era para que el ofrendante viniera y orara e intercediera y alabara, cantara, exaltara a su Dios. Eso era exclusivamente para eso. Entonces, cuando entraba allá, lo que se hacía allá tenía que hacerse con un protocolo, lo que se hacía aquí tenía que hacerse con un protocolo, y el que entraba aquí al lugar santísimo tenía que entrar con un protocolo. No podía entrar de cualquier manera, tenía que tener un olor, y era el olor del aceite de la unción. La unción, el aceite de la unción, hermano, aquí lo dice claramente, era algo específico. Era un compuesto de unas hierbas que Dios había determinado, eran únicas. Nadie podía hacer algo semejante. Y no se podía hacer ningún sacrificio. Nada se podía hacer si no tenía exactamente esa misma medida, esa misma composición. De lo contrario, podría haber un juicio. Y así fue. Ocurrió una vez, los hijos de Aarón, Abad y Abiú, entraron ebrios al templo. Por eso la Biblia dice después allí al final del capítulo 10 de Levítico, que Dios dijo que no vuelvan a entrar los sacerdotes ebrios al templo. Probablemente entraron ebrios, pero es que se acostumbraron tanto al culto, tanto ojo con eso, hermanos. Ojo con eso. A veces tenemos una familiaridad y una relación entre nosotros, pero a veces nos vamos a los extremos. Nosotros no podemos ser tan amigos, tan estrechos, que podemos perder ese punto de la hermandad, de lo que somos como hermanos en Cristo. Aquí no se puede chancear. ¿Me están escuchando, hermanos? No se puede chancear ni decir cosas, hermanos, que uno como cristiano no debe de. Eso es allá afuera, pero no aquí. Es que nosotros ni afuera lo podemos hacer. No nos queda bien que yo me esté chanceando con una persona, o que ahí entre muchachos se chanceen, se hagan de pronto algunas cosas de demasiada amistad. Cuidado con eso. Menos aquí. Aquí estamos en la presencia de nuestro Dios. Esos dos muchachos entraron medio ebrios. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino. Es decir, todo lo que el mundo tiene allá es para embriagarte a ti de la presencia, de que no estés consciente de la presencia de Dios. Eso de embriagarse con vino, no crean que es tomar vino y emborracharse. No. Lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí es que no se dejen embriagar de las cosas del mundo que te hacen no ver la realidad de Dios, el valor de Dios. Nosotros necesitamos a Dios aquí, porque Él es el único que liberta, Él es el único que sana. Si hay un hermano enfermo, el Señor lo puede sanar aquí. Pero ¿sabe una cosa? Si nosotros no hacemos esto, Él puede abandonar este lugar. Él puede desaprobar lo que hacemos aquí. Eso es lo que no esperamos nosotros. Nosotros esperamos es eso. Hay que tener cuidado. Entonces, le está diciendo a Timoteo aquí, ¿cómo te comportas en la casa de Dios? Ojo. Porque Abad y Abiú cometieron un error. Ofrecieron a Dios un fuego extraño que Dios no les mandó. O allá en el altar o aquí en la adoración. La Biblia no dice dónde. Pero ellos cometieron algún error. Ya sea que aquí cuando hicieron el incienso no lo hicieron bien, porque tomaron un incensario y comenzaron a quemar para que el olor subiera a la presencia. Y cuando Dios olió eso, esto no es lo que yo mandé. Esto no lo apruebo. Tremendo. Y cayeron muertos inmediatamente esos dos muchachos ahí. Muertos. Eso fue algo terrible para ellos. Y Dios dio instrucciones inmediatamente.
instrucciones de cómo sacarlos de ahí, que les quitaran las vestiduras. Todavía las tenían puestas, pero es que cayó fuego del cielo y los consumió. Quedaron carbonizados los dos, con las vestiduras puestas. Así quedaron esos dos muchachos ahí muertos. Ahora, yo no estoy diciendo que eso va a pasar aquí, no, estamos en otra dimensión. Aquí ocurre de otra manera. Aquí ocurre cuando no tenemos el temor de Dios, reverencia, respeto, agradecimiento. Entonces, hermano, ahí es cuando viene el problema con el Señor. Es lo que no quiero que caigamos en eso. ¿Por qué? Porque entonces, recuerden muy bien, aquí estamos mirando, por ejemplo, cuando hablamos del antiguo pacto, allá vemos el tabernáculo erigido. Cuando hablo de erigido, es decir, edificado en el desierto. Allá hubo instrucciones precisas. Dios todo lo dio, todo lo dijo. No dejó nada que alguien inventara o hiciera a su manera. Nada. Todo Dios lo dijo cómo tenían que hacerlo. Es más, se le dijo a Moisés: cuidadito con no hacerlo como yo digo Dios. Lo mismo las ofrendas, lo mismo los sacrificios, todo lo que tienen que hacer ahí con el candelabro, con los panes a un lado y con el incienso aquí. Todo. Entonces, miremos aquí en Apocalipsis capítulo 8 lo que ocurre aquí. Mire lo que dice, porque es que, como les dije, eso era sombra de lo que había de venir. Ahora mire lo que pasa aquí en el capítulo 8 en Apocalipsis. Mire lo que vio Juan. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. ¿Estamos ahí? Y vi a 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, hermanos, ese es el templo allá. Entonces hay 3 templos: el templo de allá, el templo de hoy acá y el templo de allá, hablándolo sistemáticamente. Nosotros estamos aquí celebrando un culto, como se va a celebrar allá, como se celebraba allá. Allá tenía sus normas, aquí tiene las suyas, pero tienen las mismas directrices, el mismo fin. Aquí ya no tenemos un incensario, ni tenemos, hermano, aquí un altar literalmente hablando, pero sí tenemos un altar donde hacemos eso, donde alabamos y donde oramos. Y lo que Dios quiere es que esas dos cosas que se hacen aquí en el altar se hagan bien, se hagan con la finalidad que deben hacerse. Ellos tenían que entrar y hacerlo cada vez que visitaban el templo. Ellos entraban por la puerta, y en la puerta, hermano, estaba el altar. Hacían su sacrificio por sus pecados y luego entraban, se lavaban en el lavacro y luego al templo, adentro. Y cada vez que lo hacían tenían que llevar a cabo, Dios tenía que percibir olor fragante cuando entraban por la puerta y cuando estaban alabando y glorificando a Dios. Ellos eran, hermano, imagínense, después de que mueren esos 2 muchachos, imagínense el temor de todos esos sacerdotes. Uy, tenemos que hacerlo como Dios dice, porque uno se pregunta a veces: ¿por qué fulano de tal ya no está en el ministerio? ¿Por qué el hermano tal ya no volvió a estar, no volvió? ¿Por qué no se volvió? ¿Por qué se perdió? Por estas cosas. Uno no sabe, porque uno no está en la mente ni en el corazón de las personas. Pero hay personas que cometen errores y Dios no los admite. Más, aún sabiendo, cuando entremos por esas puertas, recuerde, usted viene de afuera. Si usted no oró en la mañana, no buscó a Dios, si usted no se metió con Dios desde que se levantó allí con Dios, y usted se levantó con Él, pero usted va a estar afuera, va a estar
hablando con gente, escuchando a la gente, viviendo lo que hace la gente, gente que miente, que engaña, que hace y deshace. Usted en un mundo podrido como el que está, usted está en medio de eso, y en la noche viene al templo. Y de pronto usted escuchó una música, de pronto usted pensó algo pudo haber pasado. Porque en nuestra mente llegan pensamientos, llegan cosas a nuestra vida, palabras que salen durante el día. Y usted llega al templo y entra como si cualquier cosa. Se pasó por alto el altar del sacrificio. Eso nos pasa, ¿sabe? Pero no nos puede volver a pasar. Uy, Señor Jesús. Cada vez que la hermana Elvia pisaba el lugar donde entraba, ella decía esto: gloria a Dios. Siempre que pasaba la puerta. Yo me acuerdo muy bien allá en el 145. Yo ahora no la puedo ver porque aquí no se puede ver fácil. Pero yo me imagino que ella sigue haciendo lo mismo. O tal vez allá abajo cuando entra aquí, ella dice gloria a Dios. Como quien dice, estoy entrando aquí, Señor, mírame. Señor, yo vivo allá. Mis ojos tienen que ver programas tan malos, oír radio tan mala, o cosas como esto, gente tan mal, o todo mi alma de pronto viene contaminada, viene con el pecado. Oh, pero Señor, aquí estoy en tu casa. Lávame con tu sangre. Ayúdame, Señor. Yo quiero agradarte. Vengo a darte culto. Eso, ahí el Señor respira un olor. Pero el siguiente olor es importante. Y es el olor del altar del incienso, donde venimos a ofrecer nuestras oraciones y nuestra alabanza y nuestra adoración. Y eso también tiene que ser de una manera con mucha responsabilidad. Porque para estar ahí, no todos entraban ahí, eran los sacerdotes. Ellos eran los que entraban a hacerle culto a Dios en el lugar santo. Ahí Dios, Jesucristo, nos abrió acceso al lugar santo a todos. Por eso estamos aquí. Es más, al lugar santísimo, porque ya el velo, si esto fuera el antiguo pacto, aquí había un velo, hermanos. Aquí habría un velo. El altar estaría aquí, el de los inciensos, y aquí estaría el arca del pacto. Así sería. Pero ya no. Ya el velo se rompió ¿hace cuánto? Hace 2022 años. Lo abrió el Señor, tenemos acceso. Pero si tenemos acceso, entonces mire lo que dice aquí, hermanos. Entonces dice el capítulo 10 de Hebreos, verso 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Estamos entendiendo a cuál lugar santísimo habla? Al que estamos hoy. Aquí, al lugar santísimo. Dice, oiga, así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esa sangre fue derramada afuera. Lo dije al principio. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol que escribe el libro de los Hebreos? Ofrezcamos a Dios siempre sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Pero aquí dice el verso 20: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. El gran sumo sacerdote no es el pastor, es Jesús. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué está diciendo con esto, hermanos? Que nos acerquemos aquí al altar. Los cuerpos con agua pura. ¿Qué significa eso? La palabra es el agua que limpia. Entonces el agua está limpiando tu alma en este momento. Entonces Él dice: acércate al altar y ofréceme un sacrificio. Dice aquí, hermano, quita la mala conciencia, lavado los cuerpos y mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros, porque es que también nadie puede traerle un don a Dios. Escuchen bien, y con esto termino. Nadie puede darle un don a Dios, una ofrenda a Dios, un sacrificio a Dios, si tiene algo contra alguien. Dios no acepta eso. Aquí dice, hermanos,
capítulo número 5 de Mateo. Por tanto, verso 23. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿cuál ofrenda? Dígame en cuál ofrenda. Ya sabemos esta iglesia cuál es la ofrenda que hay que traerle al Señor. Nuestra vida en sacrificio vivo. Es la ofrenda y el sacrificio. No hay culto sin ofrenda y sacrificio, no hay. Es como la noviecita que se encargó, se acostumbró a que el novio siempre le traía algo, una rosita, un dulcecito, una cartica, un anillito, un carrito, cualquier cosa le traía. Y el día que no le trajo, ya no me quiere. Pero aquí el Señor dice, siempre que me traigas una ofrenda y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Y es que como somos, ¿no? A veces sabemos que un hermano tiene algo contra nosotros y nosotros no vamos donde él, porque somos orgullosos. Algunos porque tienen mucha pena. La pena hay que dejarla, porque ¿cómo vas a traer una ofrenda? Ay, no, es que la necesitamos para pagar la renta aquí. No, hay que hacer las cosas bien. Dios quiere las cosas bien hechas, con sinceridad. Entonces, aquí dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, esto es importante, que hagamos bien las cosas delante del Señor. Este lugar es para eso. Es para hacer un culto a Dios, para arreglar nuestros pecados en el altar allá, cuando entremos, porque nuestros pecados ya fueron arreglados, pero si venimos con algo, recuerde que el Señor Jesús se tomó un lebrillo, se llama un lebrillo, un platillo, un platón, tomó agua y comenzó a lavar los pies de ellos. Y Pedro le dijo, no Señor, no, tú no me lavarás jamás. Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Entonces láveme todo. No tengo que lavarte todo. Ya todos ustedes están limpios, aunque no todos, pero ustedes están todos limpios. Solamente necesitan lavarse los pies porque de afuera vienen. Entonces de allá afuera venimos. Algo traemos. Algo de allá, hermanos. Y si traes algo del pecado o algo contra alguien, arréglalo. Y venga, hagamos bien las cosas. Así progresamos espiritualmente. Así crecemos espiritualmente. Así ofrecemos. Escúcheme bien, yo no puedo llegar aquí. Yo no puedo llegar aquí si yo no huelo a la unción de Dios. Mire, yo les invito a que ustedes lean algo. Yo los invito a que ustedes lean el capítulo 30 de Éxodo, donde está la composición del incienso para ungir a los sacerdotes. Y el incienso con que se hace, lo que hay que, cómo se prepara el incienso que se preparaba aquí. Venga, le digo cómo se llama eso. Capítulo 30, eso se llama las especias aromáticas con que se tenía que preparar el incienso para hacerle al Señor eso. Entonces, está primero cómo se preparaba el incienso para ungir a los sacerdotes. Y luego las especias para el incienso que se haría aquí. Eso es todo. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta de que Dios lo que espera, lo dije el domingo. Capítulo 1 de Levítico, capítulo 2, capítulo 3, tiene que ver con las ofrendas, pero todo al final 3 veces en cada uno de los capítulos, olor fragante, olor fragante, olor fragante. Es que Dios espera un olor de este culto esta noche. Y no es de todos, es de cada uno. Le debe ofrecer a Dios un olor y Él lo quiere. Él sabe, mire hermano, cuando usted tiene hijos, usted sabe a qué huele cada hijo. ¿A qué huele? ¿Cuál es el olor de Él? Dios te ama a ti y sabe cuál es el olor tuyo. El olor de tu alabanza, el olor de tu adoración. Él la huele y sabe cómo se la das. Y si se la das con sinceridad, si no fue un culto más, una reunión más,
No, hermanos, venimos con un fin de ofrecer a Dios. Por eso, hermano, tenemos un tabernáculo. Dice aquí al final, tenemos un tabernáculo. Hermano, dice aquí claramente, tenemos un tabernáculo y estamos aquí. Y dice, y está hablando del Señor Jesús, por lo cual el Señor Jesús también, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Si reconozcamos el acto que Él hizo por nosotros allá, que a nosotros ya no nos toca traer un animal, sacrificarlo, hacer todo el protocolo que ellos hacían, ya no. Ya el Señor lo hizo todo, nos lo puso fácil, abrió el velo, hermano, nos dio acceso, estamos aquí. Ahora Él quiere que lo hagamos aquí. Eso es lo que Él quiere. Él quiere, y dice aquí, así que ofrezcamos. Eso es lo que quiero que sepamos, hermanos. Ofrezcamos siempre a Dios mediante Él sacrificio de alabanza. Sacrificio, ¿qué es sacrificio de alabanza? ¿Sabe qué es? Es hacer el esfuerzo que lo que estoy cantando se lo diga yo a Él de corazón. Mire lo que acabamos de cantar. Cantamos hace un momento. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía. Y como un fuego ardiente, Señor Jesús, tú eres por quien vivimos hoy. Con la música suena lindo, ¿verdad? Hoy es que es una alabanza chévere, que tiene un ritmo, pero escucha bien lo que está diciendo. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía. Y como un fuego ardiente, Señor Jesús, tú eres por quien vivimos hoy. Oh, qué lindo eso, pero decírselo ahí, vea. Y que cuando usted se lo dice de corazón, Él hace así. Oh, qué rico me huele esto. Ese es el culto que Él quiere. Que entremos allá y digamos, Señor, quizás hoy la regué, pero perdóname. Lávame con tu sangre, Señor. Hoy hice algo, hice esto, Señor. Hoy dije esto, hoy actúo así, hoy pero aquí estoy, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Solo tú eres mi fuerza, solo tú eres mi ayuda. Santifícame en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y cuando entonces usted hace eso, entra con una paz, con una confianza, una seguridad y comienza a alabar a Dios. Y cuando usted alaba a Dios, entonces comienza usted ahí, hermano. No pase una alabanza sin que suba, porque por eso es que Él busca adoradores que lo adoren. Eso se llama en espíritu y en verdad. Pongámonos de pie. Entonces, ¿qué tal si esta noche le decimos al Señor, te vamos a ofrecer siempre por medio de ti sacrificios de alabanza? ¿Qué significa sacrificio de alabanza? Voy a hacer el esfuerzo de hacerlo con mi corazón. Frutos de labios que confiesan su nombre.